¿Qué tal? Bienvenidos a Análisis Mundial. Es un gusto nuevamente compartir este espacio. Soy Ana María Serrano y les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen en las diferentes redes sociales para que puedan aportar, opinar y mandarnos sus sugerencias. Lo pueden hacer en Twitter y lo pueden hacer en Instagram, @mserrano2. Se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Han pasado 2 décadas desde que el ataque a las Torres Gemelas cambió por completo el rumbo de un país y del mundo. El 11 de septiembre de 2001 fue una fecha que cambió el rumbo de Estados Unidos con una serie de ataques contra íconos del poder económico y militar. Hoy tuvimos una tragedia nacional. 2 aviones se estrellaron en el World Trade Center, en un aparente ataque terrorista en nuestro país. Ese día, en horas de la mañana, 19 hombres del entonces desconocido grupo extremista islámico Al-Qaeda secuestró 4 aviones comerciales, con el objetivo de estrellarlos en las Torres Gemelas, el Pentágono y un último dirigido hacia el Capitolio, pero que se precipitó en un bosque de Pensilvania. Fue tanto el asombro que en un mundo en el que Internet apenas estaba naciendo, las imágenes le dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Casi 3.000 personas murieron ese día en menos de 2 horas, y otras 1.500 fueron pereciendo a lo largo de los años, producto de secuelas relacionadas con los atentados. Este hecho dio paso a la llegada del ejército de Estados Unidos a Medio Oriente, con uno de los conflictos más largos en la historia de ese país. Las autoridades estadounidenses atribuyeron estos atentados al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quien fue dado de baja el 2 de mayo de 2011, casi una década después del ataque terrorista. Hoy, 20 años después, el recuerdo de los eventos del 9/11 siguen ocupando la memoria de no solo un país, sino del mundo entero. Justamente para hablar de esto nos acompañan Luis Alberto Villamarín, él es experto en defensa nacional, estrategia y antiterrorismo, y Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Luis Alberto, Mauricio, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, muy amable. Bueno, realmente 20 años después, yo creo que todavía recordamos ese día, quienes son de mi generación, porque a los más jóvenes cuesta darles la magnitud de lo que vivimos ese día. Pero si nos hacemos la pregunta de qué estábamos haciendo ese día, y concuerdo con a todos quienes he preguntado, sabemos exactamente lo que estábamos haciendo cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. Fue ese el impacto. 20 años después seguimos hablándolo, 20 años después nos sigue doliendo, nos sigue asustando, nos sigue atemorizando, pero quizás toma una relevancia diferente, no solo por conmemorarse los 20 años, sino por toda la situación de la salida de Estados Unidos de Afganistán, porque fue justamente uno de los motivos que les hizo ingresar a Afganistán. Y le pregunto, Luis Alberto, ¿cómo ve usted 20 años después la situación de terrorismo con el ataque que golpeó el corazón de Estados Unidos y que golpeó el mundo? Pues como usted lo decía en la introducción, Ana María, a partir de ese día cambió el mundo, cambiaron las relaciones geopolíticas del mundo, comenzó una nueva dinámica del yihadismo paralelo con el crecimiento de China. Estados Unidos, que en principio con el ingreso a la guerra de Irak aparentaba ser la potencia relumbrante que transformaba la nueva dinámica de las relaciones del siglo XXI, se inmiscuyó en este enfrentamiento que se le prolongó en el tiempo, que tuvo un muy mal manejo político, porque el problema no fue militar sino político, que tuvo muchos encontrones tanto en Irak como en Afganistán, que luego el acta patriótica que creó el señor Bush y que la siguió el señor Barack Obama se fue convirtiendo en una fuerza de costumbre que introdujo la lucha contra el terrorismo islámico en distintos países, y además porque nació ISIS, la situación interna de Israel respecto al terrorismo cambió y la presencia de los grupos yihadistas se extendió al mundo con acciones criminales tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Canadá, en Australia, en el Lejano Oriente, y se teje un manto de riesgo sobre Latinoamérica, que es el único continente que no ha sufrido este tipo de acciones criminales por parte del yihadismo. Ahora, y le pregunto, Mauricio,
Hasta este 11 de septiembre, Al Qaeda no nos era para nada familiar. Yo recuerdo ese día empezar a buscar Al Qaeda, Osama Bin Laden, tratar de entender algo que nos parecía tan lejano, pero de un momento a otro fue tan cercano. Sí, sin duda alguna creo que para el mundo fue una sorpresa, no tanto el terrorismo, que como lo plantea Luis Alberto, pues ya se venían dando una serie de manifestaciones en el Cáucaso Norte, por ejemplo, los rusos habían peleado contra Chechenia, en Somalia, cuando se cayó Siad Barre, entre Israel y Palestina, digámoslo así, en el Líbano, digamos en general en Oriente Medio, en Asia Central y en el Cáucaso, había habido manifestaciones de terrorismo, pero nunca antes, digamos que habíamos visto un país de Occidente y menos aún la principal potencia del mundo enfrentándolo. Resultaba aún más paradójico porque hay que recordarle a la gente que Estados Unidos venía de una supremacía absoluta en la década de los 90, había intervenido en Irak, en Haití, en Somalia, en los Balcanes occidentales, en Europa. Entonces digamos que se veía como apenas natural que esta guerra global contra el terrorismo, algunos presumían que la iba a ganar fácilmente, y lo que vimos fue que a partir de eso que era, como tú lo mencionas, Ana María, casi que un anónimo, porque pues sobre la vida de Osama Bin Laden se conocía muy poco antes de 2001, se sabía que había estado en Afganistán, en Sudán, en Arabia Saudí, se sabía que como mujahidín había sido apoyado por Estados Unidos cuando ese país estuvo bajo la intervención de la Unión Soviética, pero digamos que nadie imaginó, nadie podía imaginarse la magnitud que había alcanzado el terrorismo. De allí, digamos que surge hoy un nuevo Estados Unidos, nació, eso que mi colega mencionaba, la ley Patriota, que restringió seriamente de las garantías en Estados Unidos en nombre de la guerra contra el terrorismo. Nació el Departamento de Seguridad Nacional, que hasta ese entonces no existía y que dejó, y más bien, a partir del atentado, dejaron al descubierto una serie de vulnerabilidades de Estados Unidos, pero sin duda alguna que un actor tan anónimo, tan poco conocido, que no estaba necesariamente referenciado, salvo en los servicios de inteligencia estadounidenses, hubiese tenido semejante poder, semejante impacto en Estados Unidos, pues ha sido, digamos, la derrota militar más importante de Estados Unidos en su historia. Ahora, y les pregunto justamente lo que tú dices, salvo la inteligencia de los Estados Unidos, porque cuando ocurren estos atentados al par de horas, sale el presidente y ya atribuye y responsabiliza directamente a Osama Bin Laden y Al Qaeda de este atentado. Entonces, le pregunto, Luis Alberto, ¿qué falló dentro de la seguridad? ¿O Estados Unidos se creía tanto una superpotencia e intocables que jamás dimensionaron que algo de esta magnitud podría pasar? Pues miren, Ana María, es que antes que decirle, contestarle eso, es que sí se conocía quién era Osama Bin Laden y quién era Al Qaeda. Recordemos que en el año 93, en el sótano del mismo World Trade Center, colocaron un vehículo que explotó y no causó los daños que ellos calculaban. Que en el año 97 atacaron las embajadas de Tanzania y Kenia y causaron bastantes daños, que lo reconocieron ellos y que por esa razón Estados Unidos le insistió a Sudán que lo sacaran de allí. Y también recordemos que el Yuzhou One fue un buque que estaba parqueado frente al Golfo Pérsico y fue atacado con una lancha llena de explosivos, y Osama Bin Laden reconocía eso porque él como sheik produjo una fatwa, que es un decreto islámico, en el cual dijo que ya habían vencido a los rusos, a los soviéticos, y que el siguiente paso era sacar a los Estados Unidos de allá, de la zona, sobre todo porque había prestado su territorio a Arabia Saudita para la guerra contra Saddam Hussein, y eso no se lo perdonaban ellos a la corona saudita. Recordemos también que en el episodio Lewinsky, la señora Mónica Lewinsky se convirtió en un problema gravísimo para Estados Unidos, y el presidente Bill Clinton tuvo que buscar una disculpa para cambiar el tercio de lo que estaba sucediendo, y ordenó bombardear, entre comillas, una fábrica de armas químicas que estaba en Sudán y un campamento de Osama Bin Laden en el desierto. Eso ocurrió en el año 98, cuando pues, a Clinton lo iban a destituir. ¿Falló o no la seguridad de Estados Unidos? Es que para allá voy. Entonces, ¿qué pasó con la seguridad? Que entre ellos entraron en una serie de divergencias internas, y esa mala información que le dieron a Clinton, que era lo que le quería tocar a usted, ocasionó que el señor Osama Bin Laden tomara ya acción directa contra Estados Unidos. Había informaciones que tenía la CIA, que tenía el FBI,
pero no se compartían la información entre ellos y eso fue lo que ocasionó que ocurriera el atentado porque sabían que los terroristas estaban entrenando en Estados Unidos para operar aviones y no les interesaba aterrizar sino volarlo. Sabían de la presencia de un clérigo que inclusive el señor Bush lo invitó a hacer un acto de conciliación de varias religiones y luego descubrieron y finalmente ese clérigo resultó ser un ciudadano americano que fue dado de baja en el gobierno de Obama en una operación especial en Yemen. Ahora, y le pregunto, Mauricio, el tema de ya estrictamente la seguridad, ¿cómo cambia en Estados Unidos y cómo Estados Unidos empieza a buscar un acompañamiento internacional justamente para poder combatir el terrorismo? Antes quizás era un tema de seguridad nacional, pero mucho más aislado. En este momento Estados Unidos busca aliarse, busca compenetrarse, busca fortalecerse con aliados internacionales. Bueno, pues básicamente el 11 de septiembre tiene como principal consecuencia en materia de seguridad que el discurso de Estados Unidos se va a desplazar del territorio estadounidense para centrarse en Asia Central y en Medio Oriente. Dicho de otro modo, un poco la conclusión amarga a la que se llega es que la seguridad de Estados Unidos depende en ese momento más de lo que está pasando con algunos circuitos de terrorismo internacional en países como Irak, en países como Libia, en países como Pakistán, Afganistán. Entonces, por eso, digamos que hay como una especie de traslado del discurso de la seguridad de lo interno a lo internacional. Luego, Ana, en cuanto a lo que tú preguntas, para complementar un poco lo que dijo Luis del fallo de inteligencia, yo pienso que era muy difícil preverlo, era muy difícil controlar los aviones, esto se hizo con cuchillas de afeitar, digamos que para Estados Unidos, digamos, reducir totalmente su vulnerabilidad hubiese sido muy difícil. Creo que el error no está en la inteligencia como en la política exterior de Occidente y de Estados Unidos en Oriente Medio. Acordémonos que lo acaban de mencionar. Estados Unidos financió a los mujahidines en Afganistán, Estados Unidos financió a Osama Bin Laden en la guerra a Saddam Hussein, perdón, en la guerra contra Irán. Entonces digamos que los errores yo se los achaco más que a la inteligencia, porque era muy difícil adelantarle a eso, a errores sistemáticos de Estados Unidos frente al Islam. Estados Unidos fue generando divisiones, fue echándole más fuego a la pelea histórica que tienen sunitas y chiitas, y el resultado catastrófico fue el 11 de septiembre. Y obviamente esta estrategia de garantizar la seguridad de Estados Unidos, tratando de vencer el terrorismo y promover la democracia en Irak, en Siria, en Afganistán, en Pakistán, pues fue un absoluto fracaso. Tengo que hacer una pausa, pero me quiero quedar justamente con lo que tú dices, Mauricio, una serie de desaciertos, una serie de políticas no bien manejadas. Después del 11 de septiembre, desde hace 20 años, los islamistas radicales vienen a ocupar en nuestro espacio, en nuestro tema de seguridad, un pedestal importante. Pero de hace 20 años acá, creo que se han incrementado esa serie de errores y de sucesos, como que no hubiésemos aprendido la lección, como que las grandes potencias no hubiesen aprendido esa lección. Y un poco quiero que hagamos el análisis de cómo estamos en este momento, 20 años después, y qué nos puede esperar. Venimos enseguida, esto es Análisis Mundial. De vuelta, gracias por continuar con nosotros en Análisis Mundial. Nos acompañan Luis Alberto Villamarín, experto en defensa nacional, estrategia y antiterrorismo, y Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Estamos hablando 20 años después, cuáles son un poco los aprendizajes, cuáles son los errores que seguimos cometiendo después del atentado a las Torres Gemelas. Y Mauricio, arranco entonces ahora con usted. Continuamos cometiendo una serie de errores. Antes de irnos a la pausa, usted decía, más que atribuirle a una falta de, o que no, o errores en la defensa o errores en la seguridad en ese momento, viene siendo una serie de acontecimientos que iban incrementando esta bomba de tiempo. 20 años después, y lo estamos viendo hace pocas semanas, se da una serie de acontecimientos que elevan muchísimo más la atención y la vulnerabilidad de los países occidentales con lo que está ocurriendo en Afganistán. Al parecer no aprendimos y seguimos cometiendo una serie de desaciertos. Sí, sin duda. Yo creo que desde hace mucho tiempo, desde la Guerra Fría, el gran error de soviéticos y estadounidenses fue
menospreciar el papel del Islam, digamos, no entender que la religión desempeña un papel muy importante en algunos de estos países y lo vimos en la injerencia grosera de la Unión Soviética en Afganistán y luego la de Estados Unidos en ese país, el apoyo que yo mencionaba que le dio el gobierno de Reagan a Saddam Hussein. Y post 11 de septiembre, pues se cometieron por lo menos dos errores crasos. El primero fue esta campaña de la democratización del Gran Medio Oriente, esta idea que tenía George Bush de, digamos, remover las raíces del terrorismo por la vía de la promoción de la democracia a través de las intervenciones militares en Irak y en Afganistán. Lo que constatamos es un fracaso además porque nunca se previó incluir a los actores regionales. No se previó, por ejemplo, incluir a Irán, que tiene un papel muy importante en la reconstrucción de Irak. No se planeó incluir a China, que tiene un papel importante en la reconstrucción de Afganistán, o Rusia. Pakistán siempre sirvió como territorio de santuario donde los terroristas se pudieron ocultar y siguió recibiendo dinero por parte de Estados Unidos. Y más recientemente, digamos que se hizo un retiro muy abrupto, muy torpe, digamos, sin una idea paulatina, sin un apoyo, digamos, a la estatalidad de Afganistán y pensando que esas fuerzas que dejaron, que eran muy endebles, iban a ser suficientes para contrarrestar a los talibanes. Entonces estamos ahora frente a la enorme paradoja que 20 años después son los talibanes los que controlan el Estado afgano. Y le pregunto, Luis Alberto, entonces, después de 20 años, retrocedemos, estamos en el punto de partida previo a los atentados de las Torres Gemelas. Pues estamos peor, Ana María, estamos peor por varias razones, porque durante estos 20 años el sunismo salafista, que es el más extremista de la versión sunita del Islam, se apropió de la versión de la yihad o de la guerra terrorista contra los infieles occidentales o cruzados occidentales y judíos y contra lo que ellos llaman los apóstatas, que para el caso serían los chiitas. Paralelamente con eso, el Partido de Dios, Hezbollah, que es chiita y está formando un arco chiita ya en Líbano, Siria e Irak, se creció. El problema de los kurdos sigue latente y Turquía lo sigue agrediendo. Se multiplicó la presencia de redes yihadistas en Chechenia, inclusive con las viudas negras. Se multiplicó en Uzbekistán, en Kazajistán, en Tayikistán, y Pakistán no solo que siguió siendo el santuario de los terroristas, sino que con el apoyo directo de Arabia Saudita se fortalece en su potencial nuclear y en su potencial de apoyar el yihadismo en el mundo. Y de remate, Arabia Saudita hace lo que le place en el Medio Oriente, sobre todo en el Golfo Pérsico, con las monarquías, porque tiene pues el poder del petróleo y es la que manda ahí. Pero les nació una hija rebelde, que es Qatar, con su riqueza del gas, y Qatar ha jugado un rol geopolítico importantísimo, tanto en la protección de los yihadistas como de los problemas internos. De remate, la primavera árabe le dio un cambio al norte de África que está demostrándose en las guerras de Yemen, Libia y Siria, y están multiplicándose con los problemas del Cuerno africano y el centro de África. Es decir, que estamos peor que hace 20 años, Ana María. Y no por ser alarmista, entonces, Mauricio, ¿podríamos estar a puertas de un 11 de septiembre de esa magnitud? Es muy difícil, digamos que el mundo hoy está mucho más preparado y mucha más conciencia respecto del terrorismo. Yo lo que creo es que desafortunadamente hoy el terrorismo se ha expandido más y lo más triste es que golpea a los estados más vulnerables. Hoy un poco lo triste de la lección es que Europa y Estados Unidos son menos vulnerables, pero pues el terrorismo se ha venido desplazando hacia países que no tienen la espectacularidad ni la visibilidad de Estados Unidos. Es decir, se ha venido desplazando de Asia Central y Oriente Medio a la región del Sahel, en Malí, en Chad, Níger, Nigeria, Camerún, Burkina Faso, Benín, Guinea, donde son constantes, digamos, los ataques terroristas y pues esto, digamos, que no despierta el interés mundial que obviamente despierta un ataque en Francia, España o Estados Unidos. Yo pienso, Ana, que si uno fuera a pensar en solucionar el problema, pues lo primero es no seguir agitando, ni seguir aprovechando, ni instrumentalizando un poco esta división entre el mundo sunita y chiita del que habla Luis Alberto. Obviamente tiene que haber una solución a largo plazo para el tema palestino, y dentro de la guerra global contra el terrorismo hay que incluir al mundo islámico. Es decir, la guerra global contra el terrorismo no se puede decidir, no se puede concebir y no se puede ejecutar desde Occidente sin el asiento del mundo árabe y musulmán.
Ahora, basado en lo que tú dices, Mauricio, parte también de lo que es el terrorismo es el sembrar el terror. Ese es como el objetivo, el sembrar el terror. Y el hacerlo en Estados Unidos o en los países europeos tiene un eco a nivel mundial. Y le pregunto, Luis Alberto, ¿eso en algo un poco nos aleja a los latinoamericanos, que como bien decían ustedes en la entrevista, no hemos sufrido un ataque de esas dimensiones, pero tampoco sería un eco a nivel mundial, o sí tomaría su impacto? Claro que lo tomaría, Ana María, porque vulgarmente llamado Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Ya hay pruebas fehacientes de que en ISIS participaron en Siria e Irak muchas personas nacidas en Trinidad y Tobago, donde hay una línea bastante grande de sunitas. Y el régimen de Venezuela se ha encargado de traer muchos chiitas y desafortunadamente entre ellos tienen enfrentamientos y puede ocurrir. Además, en Latinoamérica pues hay muchos intereses de Estados Unidos y de Israel que son objetivos válidos para ellos en cualquier parte del mundo atacarlos. Recordemos que ya los chiitas atacaron en Buenos Aires una mezquita y otra instalación de propiedad de los judíos. Pero además de eso, el riesgo de la traída de los afganos aquí a Colombia se nos complica porque como la mayoría de esas personas pues, son gente buena que está sufriendo el drama de la guerra, pero si miramos los medios, Foreign Affairs y el New York Times y Time, lo que cuentan ahí que está pasando es diferente, porque no es cierto que todos los que salieron con pasaporte y Estados Unidos nos los coloca aquí, los que nos va a colocar es para hacer una limpieza de lo que le sirve y lo demás nos lo va a dejar aquí y nos vamos a quedar con ese problema y el problema de los afganos es su cultura, o sea, ellos están metidos dentro del negocio del narcotráfico, del opio, porque esa es parte de su vida en sus regiones, las armas, el contrabando, no les gusta pagar impuestos, utilizan ese sistema de los señores de la guerra y eso nos lo van a trasladar aquí y va a ser muy difícil cuando se queden y es un problema con el que no contábamos y se nos agregó. Y a eso sumémosle que en nuestro país tenemos ya un tema bastante complejo que es el narcotráfico, que ya se encuentra aquí, es decir, no vienen a explorar un territorio, sino ya vienen con algo que está absolutamente instaurado. Pero le pregunto, Mauricio, ¿quién financia este tipo de terrorismo ahora? Porque hablamos que en cierto momento Estados Unidos fue quien apoyó a Al Qaeda, Rusia también tuvo su financiación en cuanto a armamento, ya sea por sus intereses en esa ocasión cuando lo hicieron. Pero en este momento, ¿quién está detrás? ¿Quién financia? Porque tiene que haber un músculo financiero para poder fortalecer a estos grupos. Normalmente estos grupos terroristas, sobre todo sunitas, tienen como tres fuentes de financiación. La primera es los estados occidentales, que apoyándose en esa guerra en contra del mundo chiita, han financiado a las milicias sunitas en Irak para ir haciendo presión sobre el mundo chiita, y esto digamos que fue lo que dio origen al Estado Islámico. Indirectamente Estados Unidos, Reino Unido y Turquía financiaron el surgimiento del Estado Islámico cuando estaban financiando a Arabia Saudí en la guerra en Irak. En segundo lugar, venden petróleo. De hecho hay en este momento una condena de la justicia francesa contra una multinacional precisamente porque en la extracción de petróleo le pasaba sobornos al Estado Islámico y se le considera culpable por crímenes de lesa humanidad. Y en tercer lugar, pues no hay que olvidarse del opio y toda la economía ilegal que gira en torno a la guerra. Entonces, digamos que lo que hemos visto con Al Qaeda en Mesopotamia, Estado Islámico en el Gran Corazán, estos grupos tienen una resiliencia, una capacidad de adaptación muy grande para que si se cierra una fuente, digamos, de financiación, sea el petróleo, sea la de un Estado, pues van y buscan en el opio o viceversa. Pero pues en términos generales, lo que hemos visto es que han conseguido, porque además es una zona muy rica en recursos, siempre mantener una economía de guerra estable. Tengo que finalizar, pero quiero cerrar primero agradeciéndoles a los dos y tenemos un minuto, así que les pido que hagamos una respuesta muy, muy, muy concreta. Luis Alberto, después de 20 años, ¿cuál es su mayor aprendizaje después del 11 de septiembre? Pues el mundo aprendió que el terrorismo existe y que hay que hacer una guerra para combatirlo, que debe tener una sinergia internacional, un compromiso de todos los países afectados y potencialmente afectados y un deseo de defender la libertad en la humanidad, porque estas personas con sus pensamientos fundamentalistas de crear una comunidad mundial que llame la UMA, lo que pretenden es sembrar
el odio y el enfrentamiento entre todas las religiones. Y le pregunto, Mauricio, su mayor aprendizaje después del 11 de septiembre, 20 años después. El terrorismo no se combate con una guerra, la única manera es implantar lo que Muhammad Khatami denominó un diálogo de civilizaciones, en la que ningún sistema de ideas esté por encima de otro. Occidente no está por encima del mundo árabe y del mundo musulmán. Por ende, la única fórmula es precisamente que haya un diálogo de civilizaciones en el que no se presuma que la democracia liberal o que Occidente está por encima de las naciones de Oriente Medio o Asia Central. Les quiero de verdad agradecer muchísimo por haber compartido este espacio. Mauricio, Luis Alberto, gracias. Ha sido sumamente enriquecedor poder escucharlos el día de hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Muy amable. Y a ustedes en casa, gracias nuevamente por haber estado junto con nosotros en Análisis Mundial. Nos vemos la próxima semana.